¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Héctor Aguilar Camín, saludos. ¿Cómo estás, Héctor? Qué Saludos, gusto. Carlos, Juan, ¿cómo están? Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? Director Carlos, buenas noches. He estado tocando este tema en la columna, creo que está en los medios, pero hoy sucedió algo. Hoy hablé de lo que está pasando en Chilpancingo. Y hoy sucedió algo que de verdad me digo, ¿dónde estamos? Hoy es miércoles de ceniza y entonces el obispo, uno de los obispos de la zona de Guerrero y Tierra Caliente, sale, habla con la prensa y les cuenta, y les dice, no, es que en los días pasados, 4 obispos de toda esta región nos reunimos con los líderes de estos grupos que se están disputando el transporte y la De veras? tierra y ¿Cuatro etcétera. obispos? Cuatro ¿Cuatro? obispos. Ah, Y ¿y? se, y se frustra, está muy frustrado porque dice, no pudimos ponerlos de acuerdo. Los jefes delincuenciales no quisieron estar de acuerdo en el reparto de ¡Qué territorio barbaridad! y salieron igual de enojados unos con otros. No lo logramos y la verdad es que el padre se ve frustrado, pues, cuando cuenta estas cosas. Pues yo supongo que yo le estaría igual. José de Jesús González, que él es el obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, es quien cuenta esto, ¿no? Que los habían reunido por separado y habían dicho, oye, si le das a este, o sea, tenemos a los obispos pues Tremendo, tratando de controlar y negociar, Héctor, ¿no? Las tremendo, tomas de tremendo. territorios, tal. Y sí dice algo que creo que importa. Dice, en donde no pudimos ponerlos de acuerdo fue en los territorios de cada quien. Esto es un asunto de territorios para el transporte, para la extorsión, etcétera. Héctor. Mira, viene, es una desgracia, ¿no? Pero la verdad viene muy a propósito de pues, lo que has estado abordando en tus columnas, y en particular la que abordaste sobre Guerrero, en un aspecto que yo creo que todos vemos, pero que no está de más recalcar. Aquí no estamos hablando ya de narco. Estamos hablando de una cosa mucho peor, que lastima mucho más a la gente, que le seguimos llamando narcotráfico o crimen organizado. No sé qué tan organizado, no sé qué tan local, no sé qué tan idiosincrático de cada pueblo, de cada región, pero estamos hablando ya de un descontrol del orden, de la tranquilidad, de la paz de la gente, de la opresión de bandas que quién sabe de dónde vienen, pero que son temibles, como demuestran, han demostrado en Chilpancingo, matando sin más a quien les da la gana, dejando las... pues no pueden ir a la escuela porque no hay transporte. Es decir, el daño social de esto, yo creo que ya no tiene, lo podemos seguir llamando narcotráfico, pero ya no es narcotráfico, es un crimen social integrado que está devorándose pues, el tejido social, es un lugar común decirlo, pero a unas velocidades, como demuestra el testimonio de estos obispos. Por cierto, hay muchos casos antes de Sí, sí. sacerdotes que se han quejado, bueno, los jesuitas asesinados, etcétera, pero es muy impresionante el testimonio. Sí. Me parece interesante esto de que dejemos de llamarle narco, ¿no, Juan? Es decir, este fenómeno ya es otra cosa. Este fenómeno es ese crimen, ¿no? Regional, ¿no? Que va peleando territorio, etcétera. Y frente al que no, yo no veo en estas regiones que nadie haga nada. Veamos Zacatecas, pues, ¿no? Más allá de los apellidos Monreal y tal, la verdad es que hay 6 asesinatos más en Zacatecas, aparte de los Monreal también por lo mismo y podríamos ver otras partes, ¿no, Juan Ignacio? Sí, sí, pues fíjate que es en efecto cómo se van adueñando del territorio nacional, ¿no? Ese es el asunto y generando una ausencia de Estado ahí eh, terrible, porque en efecto, pues no es que estemos hablando de que están con el Chapo o con el Güero Palma mandando toneladas de droga o que se están peleando por el fentanilo, no, se están peleando por los autobuses de transporte público, por los taxis, por las pollerías, por las Sí, tiendas, por sí. la venta de cigarros, por trabajar porque la gente trabaja y cobrarle piso, ¿no? Entonces es un estado, pues, de desolación el que vive una gran parte del territorio nacional. Cuando está pasando, tú recuerdas esto de Zacatecas, cuando ya hay, que es algo
que no, hemos normalizado, no sé por qué. Pero en Zacatecas está así desde hace, pues sí puedo decir un par de años por lo menos, ¿no? Mucho más, Y mucho más. sí, entonces se repite esto, hay estudios del Omnitz al respecto, los asesinatos de las familiares de los Monreal, que son caciques, de Zacatecas, caciques en el amplio sentido de la palabra, lo cual significa que ya llegan a las estructuras de poder sin ningún problema, ¿no? Entonces, creo que este testimonio que mencionas de los obispos no deja de ser estremecedor, porque si nosotros vemos la tarea de la Iglesia Católica cuando hay ausencia de Estado, cuando hay las guerrillas, por ejemplo, en los países Ujú. que están en guerra, es la Iglesia la que entra como un balance en la comunidad A y mediar. extiende su punto de diálogo con las fuerzas beligerantes, por decirlo de aquí, y aquí pues pone sus oficios para tratar de arreglar el asunto entre los criminales, cosa que sí me parece verdaderamente tan pasmosa como novedosa. Sí, Bueno, porque nada porque, más habrá que decir, se supone que hay un gobierno ahí, ¿no? ¿O no? bueno, Estatal, obviamente no. federal, hacen Obviamente mesas de no, no. seguridad, ¿no? Ni federal, ni local, ni municipal. Pero la numeración que hace Juan Ignacio me gusta mucho porque va tocando, si tú vas sumando lo que él ha descrito, en realidad el tema de este crimen local es que es por el control de la vida de la gente. Lo que están peleando es por el control de la vida y que vivan como ellos quieran y robarles lo que ellos quieran y que hagan lo que ellos quieran todos los días en su trabajo, en su pollería, en su traslado del transporte, todos los días es el control de la vida, ya no es el control del territorio. Entonces, esto sí es un asunto, digamos, que está mucho más allá, creo yo, en su gravedad y en su gravitación sobre zonas enteras. Yo creo que todo el estado de Guerrero está mutatis mutandis en las mismas condiciones, ¿no? Pero ahora, Chilpancingo es la capital del estado, Carlos. Sí, no, y además, fíjate, hoy en la mañana cuando vi lo del el cura, y lo quiero decir, Eduardo Guerrero advirtió desde Otis, dijo, híjole, el crimen organizado, tal, y le dije, Eduardo, ¿tienes algún dato de que esto que está pasando en Chilpancingo tenga que ver con otros? Me dijo, no, en Acapulco trae sus líos, están muy duros, pero este lío por el transporte y rutas y quién lleva a la gente, porque acuérdense, Chilpancingo, pero afuera el transporte es un gran negocio, porque la gente vive en más. Me dijo, Sí, sí, sí. esto es otra cosa, me dijo. Todavía no llega Otis para allá. En Otis todavía están peleando en Acapulco. Dices, a su mecha, o sea, ¿no? Es otro lío, no tiene que ver con el huracán, ¿no? Entonces, oh, creo que se va a poner todavía peor. No se ve, yo no veo cómo, ¿tú, Juan Ignacio? A ver, pero traigo una cosa y se los pregunto a los dos. He estado pensando en estos días, si esta normalización de la que hablaba Juan Ignacio hace que yo ya no sé electoralmente cuánto tenga, es decir, para Xochitl, para gobernadores, para tal, hemos normalizado los números de tal manera, las muertes, tal, que ya no sé si, o la gente dice, pues así vivimos, en este país me tocó vivir. ¿Qué crees, Héctor? Mira, creo que nos hace falta, yo creo que los medios tienen una cosa muy importante que hacer aquí que no están haciendo. No es que no estén informando de la violencia, sino que nos están informando abstractamente de la violencia. Es decir, nos están contando las cifras, y las cifras, alguien decía ayer en una comida, las cifras no son la tragedia son las historias concretas. Entonces, no acabamos de entender bien el daño que esto implica para la gente mientras no aparecen historias concretas de vidas dañadas irreversiblemente por esta fragmentación brutal, porque el origen es una fragmentación brutal de los cárteles. Entonces, tú no puedes ir a negociar con el señor Mencho, del que supuestamente es su seguidor en Chilpancingo. El señor Mencho no tiene ningún poder sobre No lo el conoce, para tribunal que que les está en quede claro a Chilpancingo, todos. ¿no? Entonces, la fragmentación también evita la posibilidad incluso de una negociación, de decir, hombre, bueno, pues no se pasen, no, es decir, deja todo en un terreno mucho más poroso, más peligroso, más incontrolable y más a la disposición de tres o cuatro psicópatas del pueblo que les vale madre auténticamente la vida de los demás, ¿no? ¿Sí?
Juan, ¿tú qué crees? ¿Que la normalización es tal que difícil que tenga impacto en estados, en elecciones? Muchos estados se van a renovar en la misma presidencia, etcétera. Mira, creo que es una normalización que viene desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Si nosotros, ahora sí que a nuestra edad nos podemos a recordar que si el Cristín de Puerto Vallarta, que si esto, que si el otro, cómo se fueron normalizando, que si Caro Quintero, que si el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara, en fin, todas estas cosas que hablaban de una normalización de la presencia del crimen organizado en la sociedad, pues se ha dado mucho más con este asunto, porque, digamos, los medios yo creo que sí lo ponen. Los medios han dado cuenta de esto, pues, digamos, ahora sí los famosos muertómetros o cosas que en realidad sí demuestran ya cierta frialdad de la gente hacia esas historias concretas que comenta Héctor, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en efecto, creo que la pregunta es válida, Carlos, que haces es, ¿si es crimen organizado lo que estamos viendo? ¿Si es eso? ¿Si es narco? ¿O es, como dice Héctor, la voluntad de tres o cuatro psicópatas? ¿Estamos realmente en territorios donde es la ley del que agarra la pistola y sale y echa más balas? O sea, la ley de nadie, ni siquiera la del crimen, porque venimos de que los territorios son dominio del De crimen acuerdo, organizado. de acuerdo, de Guerrero acuerdo. no es organizado el asunto, es clarísimo. Sí, no, son cuatro grupos que están disputando ¿no? El negocio del transporte Mira, público en Guerrero, ¿no? pero digo de las historias concretas porque, mira, cuando tú lees en San Fernando, última parada de Marcela Turati, y ves de qué se trata realmente, que un pueblo esté capturado, y del terror cotidiano, y de la prisión invisible que es eso, ahí es donde realmente te entra el horror. No en el número de muertos, Sí, sino sí. en cómo vive la vida la gente totalmente capturada en su vida más inmediata, más concreta, por un grupo de psicópatas que son dueños del pueblo. Sí, es cierto. Si no pasa eso, vamos a seguir contando números todos los días y los números, en fin. Héctor, te mando un abrazo. Saludos, Abrazo grande. Gracias, Héctor. abrazo, Juan. Que vaya muy bien. No, buenas noches.